Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Desde Lima, Perú, Ventanilla, Callao. Amén. Servidor, Pastor Humberto Vicente. Saludamos en el nombre de Jesús. Un abrazo a la distancia. Que la paz del Dios eterno esté con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta tarde vamos hoy a aprender. Hoy vamos a aprender acerca de los pasos, los pasos para poder aprender cómo evangelizar. ¿Cómo vas a poder evangelizar? ¿Amén? Quiero que prestes bastante atención. ¿Amén? Gloria a Dios. Muy bien, vamos hoy a hablar acerca plan de evangelizar. ¿Amén? Usted va a ver el plan. ¿Cuál es el plan que tiene Dios con el hombre? Dios tiene un plan con el hombre que es darle salvación. Dios quiere perdonar sus pecados. Amén. Darle salvación, pero Dios está dispuesto a perdonarle sus pecados al hombre. Amén. Por eso es que este es el plan de evangelizar. Es de anunciar. El plan de evangelizar es anunciar el evangelio. Amén. Es anunciar el evangelio al hombre. Ese es el plan de evangelizar, es anunciar el evangelio al hombre. Entonces el hombre tiene que reconocer su pecado y volverse a Dios. Ahora, Dios tiene muchos propósitos con el hombre. Entonces lo que él tiene que hacer es acercarse al Señor, ¿no? ¿Y cómo te vas a acercar? Es que tú conozcas la palabra de Dios. Ahora, acercarte a Dios es reconocer que eres un pecador. Tienes que reconocer al Señor como tu único Dios y Señor y Salvador. Entonces, cuando tú reconoces al Señor y tú aceptas que eres un pecador y lo aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces Dios te va a perdonar todos tus pecados. Ahora, vamos aquí a la palabra de Dios. Dios nunca puede obrar en el corazón de un hombre que está en pecado, porque Él es santo. Él quiere morar en tu corazón, en tu vida, pero necesitas tú apartarte del pecado. Vamos a ver aquí el libro de Isaías, ¿no? Aquí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Entonces, el pecado es lo que nos aleja o nos aparta de Dios. Por eso es que tenemos que hablar siempre del pecado. El pecado. Ahora, el Señor quiere que reconocer tu pecado
Y entonces también el Señor quiere que tú aceptes, que le aceptes al Señor. Como dice Romanos, capítulo 10, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 9. Amén. Gloria a Jesús. Vamos aquí a ver. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ver. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice su palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice. ¿Ve? Ahora dice, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está, ¿no? Tú tienes que invocar, ¿no? Invocar al Señor y aceptar. Todo debes de creer. Entonces cuando tú crees, porque oyes la palabra de Dios. Si tú no oyes la palabra de Dios, ¿cómo vas a creer? Entonces necesitas tú creer para que puedas tú entender. ¿Amén? Pero aquí vemos que el pecado hace una división. Y en la división hay una pared intermedia que no se puede. Y esa pared es el pecado. Entonces, ya hemos hablado de pecado. Ya hemos hablado acá de aceptar. Amén. Entonces, si tú aceptas, tienes que recibir. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Estamos todos aquí. Ahora, esta comisión que Dios nos habla es para todos sus hijos, que debe de predicar el Evangelio. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, continuamos. Aquí hemos visto que el plan de salvación es anunciar el Evangelio. Porque esto nos ha encomendado a nosotros, sus hijos, de poder predicar. Sus hijos en grupo, la iglesia general. Debe de siempre predicar. Y siempre tiene que establecer, ¿no? Acá lo estoy haciendo con los colores. ¿Ya? Y entonces, su palabra dice claramente aquí en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Entonces, la persona debe creer en Jesús. Si no cree y no acepta a Jesús, tampoco no se le puede obligar, hermano. Aquí en este estudio bíblico, quiero que usted aprenda y enseñe la palabra como tiene que ser, ¿no? Y habíamos dicho que el pecado es una pared que hace división. Ahora el Señor nos habla en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón. Entonces aquí es cuando usted tiene que ir, es
hablarle, hacerle entender con la palabra y decirle que Él quiere entrar en su corazón. Ahora, si Él lo permite, bien. Si Él no lo permite, bueno. Pero usted ya cumplió la misión del Señor, que es predicar el Evangelio. Amén. Solamente sus hijos están comprometidos y ellos son los que tienen que anunciar de antemano la salvación del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Bien, por esta parte vamos aquí a ver en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ahí vemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana? Algunos dicen que si sientes, si quieres. No, para esas cosas no hay que consultar, sino hay que ver la palabra de Dios que dice y hay que hacerlo. Amén. Y el que no lo hace porque es perezoso, ocioso espiritual, que no gusta trabajar para el Señor. No, hacer las cosas claras. ¿Qué dice claramente? Claro que la Biblia dice que esta comisión recibieron los apóstoles en sí, pero la palabra de Dios nos enseña que todo hijo debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. No solamente a Timoteo, sino a todos nosotros. Si no, imagínese usted, hermano, ¿cuántos no se salvarían? Si solamente digamos que podría ser escogido ellos nomás, y a ellos están en la presencia del Señor, entonces el Evangelio ya no hubiese existido. Pues el Evangelio está creciendo y va a crecer. ¿Por qué? Porque es una ordenanza que ha dejado el Señor. Vamos aquí a ver en Mateo 28, versículo 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tienes que siempre predicar, enseñar, evangelizar. Siempre va a ser así. Eso le agrada al Señor. Así que no descuidemos de hacer. Si tú estás descuidando, entonces está peligrando a tu vida. Siempre tienes que darte tiempo para que puedas realizar la labor que Dios ha dado a sus hijos. Muy bien. Ahora, aquí hemos hablado de pecado, pero también vamos a ver aquí, lo vamos a hacer con rojo, y vamos aquí a leer en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y también 6:23. ¿Ven? Dice, el pecado es la separación. Es la separación con Dios. ¿Ven? El pecado es la separación con Dios. Vamos ahora a ver aquí Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, y están destituidos. Todos, por cuantos todos pecaron. ¿Ven? Eso dice, está destituido el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre
vive en este mundo sin Dios, ¿no? Vive con sus creencias, con sus deseos, no tiene a Dios como Padre. Entonces, por eso es que el hombre camina, piensa y hace conforme a sus deseos. Por eso también dice la palabra de Dios, Romanos 6:23. ¿Qué dice? Mira, esta es la consecuencia del que practica y enseña el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Es vida eterna, ¿ve? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso hay 3 puntos que tú debes de hablarte. Debes hablar del pecado, el perdón y la salvación. Acuérdate siempre. El pecado, el perdón y la salvación, ¿no? Háblale del amor, ¿no? Usted hable del amor, hable del pecado y hable de la salvación. Estos 3 puntos siempre debemos de tocar, ¿no? Y todo hijo verdadero siempre va a dar amor. Claro que va a corregir porque va a corregir ese pecado, ¿no? Le va a decir que esto está mal, esto no debe hacerse. Aunque no entienda, pero igual le va a decir. ¿Ven? ¿Cuándo nosotros vamos a entender? Cuando nosotros nos convertimos a Dios. Quiere decir, una persona que no está convertida no entiende, pero va a entender cuando se convierta a Dios. Amén. Entonces, no va a entender por qué, porque está en pecado y está condenado por el pecado. ¿Y el pecado qué hace? Separa. Entonces no puede evitar Dios con el pecado. ¿Ven? Y si tú estás pasando problemas muy fuertes porque el pecado, y si estás bien delante de Dios es porque estás pasando pruebas. Y tienes que entender, no todo es pecado o descuido, pero tú eres consciente de cómo estás caminando con Dios, cómo te estás conduciendo con Dios. ¿Ven? Porque si tú permites que Dios conduzca, es diferente. Es como el ejemplo del carro, ¿no? El carro no camina solo, necesita el chofer. Así es cuando tu vida está en las manos del Señor. ¿Ven? Él va conduciendo. Muy bien. Gloria a Jesús. Entonces, ya hemos hablado ya. Ahora vamos a ir al punto que falta. Ahora, el pecado trae sufrimiento y por más que tú quisieras acercarte, no vas a poder. Así ores, tampoco. ¿Por qué? Porque el pecado te gobierna. Y cuando el pecado te gobierna, Dios no puede hacer nada, ya que Él es soberano, es bueno y siempre va a respetar tu decisión. Porque ahorita no estás sirviendo a Dios. Lo que ahora ellos te predican el Evangelio es para que tú sirvas y no sufras como estás. Por más que seas una buena persona ante los hombres, pero no ante Dios, entonces ¿por qué tus oraciones o tus rezos no llegan? Es porque no abandonas el pecado. No te zafas del pecado. Tienes que renunciar. Y ahora mira, ve, por más que ores y hagas, nada va a ocurrir porque estás en pecado. Y te voy a mostrar en el Antiguo, en Proverbios capítulo 28, mira, medita, no digo que buscar es malo, sino que el orden está mal, no el deseo, sino el orden. Porque primero tú tienes que pedir perdón de tus pecados y aceptar a Jesús. No se trata de que voy a ir y le voy a llorar al Señor, pero no quiero arrepentirme de mis pecados. Entonces tengo que pedir perdón a Dios.
y vamos a leer. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Ahora vamos a tocar Proverbios 28, 9. ¿Ve? ¿Qué dice Proverbios 28, 9? El que aparta su oído para no oír la ley. O sea, ¿cuántos te han hablado? Yo sé que muchos te han hablado. Te han hablado, pero tú no entendías, ¿correcto? Tú querías caminar bien, lo hacías, digamos, a tu criterio humano. Bien. Pero ante Dios no. Porque cuando uno está en pecado, no se arrepiente de sus pecados y no acepta a Jesús, es como que le está diciendo, mira, ve, así te encuentras. Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis. Mira, así te considera el Señor. Tú puedes decir, yo soy una persona que no haga lisura, que no es mala. O sea, tú puedes ser todo ante los ojos del hombre, pero no ante los ojos de Dios. Y no vas a poder entender, por eso hoy te estamos enseñando con la palabra de Dios. ¿Amén? Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Ya está. Lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Muy bien. Vamos a leer. Mira, ¿cómo te considera el Señor? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. 17 y 18. Vamos ahí. A ver también. ¿Cómo lo tenemos? Capítulo 3, versículo 17 y 18. Estamos yendo por pasos. Estamos yendo por pasos. ¿Ven? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desaventurado, mire. ¿Ah? Huele. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Entonces tú no entiendes, es como que tú no puedes ver. ¿Ves? El hombre sin Dios cree que está bien. No está bien, está mal. Porque el pecado siempre le conduce a hacer cosas malas. En cambio, el Señor que está en tu corazón como hijo de Dios siempre te va a conducir a cosas buenas, agradables. Y por eso es que Dios pone en tu corazón estas palabras. Ahora tú tienes que y estás a punto de aceptar a Jesús y hazlo. Pero recuerda, te va a considerar así. Por eso tus oraciones, tus rezos, que puedas hacerlo tú de buen corazón, pero mira, de buen corazón para los hombres, no para con esa abominación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Renunciar al pecado. Tengo que renunciar al pecado. ¿Ven? Todos somos pecadores. Por eso Cristo murió por ti y por mí. Amén. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Se te ve tu desnudez, ¿no?
muchos hombres como mujeres hacen lo incorrido en las calles, lo malo, mata, miente, ¿no? Toma, roba y cree así en Dios. Y dice, Dios está conmigo. ¿Cómo Dios puede? En una persona que hace lo malo, ¿cómo Dios puede estar? Equivocado. ¿Vale? Entonces, hoy a la luz de la palabra, aquí está la palabra, tú lo puedes buscar, todo lo puedes buscar en tu Biblia y tú mismo te vas a dar cuenta. Ahora, Jesús dijo claramente, yo soy el camino, dijo el Señor. ¿Quién es el camino? Jesús. Amén. Jesús es el camino por donde debes andar. ¿A quién debes seguir? Es a Jesús. Por eso la Escritura dice aquí, el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Mira lo que él dice, o sea, lo que dice su palabra. Porque tampoco quiero decirte que el lugar o la persona te va a salvar, sino es la palabra de Dios que salva. Entonces, el Señor Jesús nos dejó su palabra para que la hagamos. Mira lo que dice en San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 6. Muy conocido para los que conocen su palabra. Quizás tú no conoces, pero hoy vas a conocer. Mira lo que dice. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Ve? ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién te puede ayudar, amigo, amiga de Cristo? Hermano, es Cristo, es Dios que te puede ayudar. ¿Quién es el que te puede sanar de tu parálisis, de tu enfermedad, del SIDA, del cáncer? Es Jesús. Porque Él es el camino. Él es la verdad. El que le habla solamente es un instrumento nada más, ¿no? Porque está aquí en la palabra. Por eso aquí le hemos puesto en la pizarra, le hemos puesto con sus capítulos de versículos de todo lo que yo te estoy hablando. O sea, esta es la palabra del Señor. No vayas a pensar que es, ¿no?, un libro, la Santa Biblia. Si te vas a comprar una Biblia, también de paso quiero aprovechar, cómprate la Reina Valera de 1960. Cómprate, sí, Reina Valera, la Santa Biblia. Cómprate. Y si la tienes, léela y estúdiala. Entonces, todos estos libros vas a encontrar en la Biblia. Aquí está, ¿ve? Como usted puede ver, capítulos y versículos. Volvamos. Entonces, Cristo es el camino. Él es la vida. O sea, Él te promete dar vida eterna. Y tú dirás, pero ¿cómo? Tú eres mortal, vas a morir. Porque Dios le plació darnos 120 días, 120 años. Y si llegaremos o no, y a veces ese es un asunto que Dios lo quiere o no o lo haga o no lo permita, porque Él es soberano. Eso vamos a estudiar más adelante. Entonces, lo que tienes que hacer tú es creer en la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Entonces dice claramente, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es falso que todas las religiones llevan a Dios. No, el único que lleva es Jesús. El único que guía al camino y lleva es Jesús. Las religiones no te acercan a Dios, más bien te alejan de Dios, te alejan de la palabra. Entonces, por eso es que tú tienes que entender que la religión es formada por un hombre, pero el Evangelio no es formada por ningún hombre, sino por Jesucristo, el único Señor y Salvador de tu vida. Si ahora tú lo recibes, si ahora tú lo crees, estás a punto de hacerlo. Hazlo. Y vas a coger este versículo, que ahora lo voy a poner un check, que está aquí. Aquí está, en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, ahí está.
Esta es la forma como tú debes aceptar a Jesús. Pero antes debes reconocer tus pecados. Ahora, Él te promete dar vida eterna. San Juan 3:36. Una vida eterna después que tú vas a morir. Amén. Sí, porque vamos a morir. Te hago un ejemplo. Si muero yo 120 años, amén, el Señor me da una vida eterna más adelante. A veces como hombres no nos imaginamos cómo será, pero Dios ya lo sabe. Solo tenemos que creer en la palabra de Dios. San Juan 3:36. Mira lo que dice la escritura en San Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ve? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué está sobre tu vida? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, no hay nadie. El que está sobre tu vida es el pecado que no te quiere dejar. Por eso, de repente usted ha dicho, voy a pensarlo para aceptar a Jesús, porque no es un juego. Todos hemos pensado así. O también hemos dicho, es difícil de cumplir porque no me puedo jugar con Dios. De repente más adelante, quizás tú has pensado o estás pensando de esa forma. Pero déjame decirte, a todas tus preguntas son nulas, porque sí se puede servir a Dios. Y también no es difícil. Mira, para hablarte ahora el otro proceso. Muchos vas a escuchar que dice es difícil, excusándose, y a otros vas a escuchar que te dicen Dios escucha a todos. A ver, vamos en primer lugar que no es difícil, ¿ya? Primero vamos a ver lo que Dios dice que para servir a Él no es difícil. Vamos a ir a las escrituras en el libro de Deuteronomio. Primero vamos a resolver tu inquietud, que tú puedes decir es difícil, Dios no es un juego, mejor no, ¿qué tal? Me vuelvo atrás, no. Vean, vamos entonces a dar esa solución a tu vida. Amén. Ahora te vamos a enseñar que no es difícil. Te vamos a enseñar con su palabra. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. ¿Qué dice? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. ¿Cómo te quedó el ojo? No es difícil. ¿Tú qué decías? Es difícil. Pero Dios, ¿qué dice? No es difícil. Te pregunto, ¿Dios miente o el hombre miente? ¿Dios falla o el hombre falla? Entonces, si dice aquí, no es demasiado difícil para ti ni está lejos, ¿por qué dices difícil? Claro, eres honesto. ¿Sabes por qué? Te felicito. Porque tú no conocías la palabra, por eso te es difícil. O sea, por ese punto, por ese lado que tú hablas. Pero ya tú aceptando a Jesús, sí vas a poder realizar el plan que Dios tiene para tu vida. 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Ve? Y nos traerá y nos hará oír para que lo cumplamos. ¿Ve? 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin que lo cumplamos? Pero ¿qué dice el 14? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Nada más, ¿ve? Muy cerca está en tu palabra y en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? La abundancia va a dar tu boca.
Si tú dices difícil, es para ti difícil, te vuelvo a repetir, pero no es para Dios difícil. Los hombres es difícil, no. Entonces, ahora, vamos a la otra inquietud que tienen muchos. Yo también tenía esa inquietud, que Dios escuchaba a todos. Y hoy vamos a aprender que Dios no escucha a todos. ¿Por qué causa? Es por el pecado. Dios ama sí al pecador, pero lo que no ama a Dios es tus pecados. Eso no ama a Dios. Dios te ama a ti, pero no tus pecados. Así que no confundas pecado con amor, que es muy diferente. Ahora, en el libro de Juan capítulo 9, versículo 31, mira lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, aquí habla en plural, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta cómo es que Dios no ama al pecado, pero sí le ama al pecador? No ama su pecado, pero sí al pecador, porque es su creación. Por eso es que tú no puedes tener ese amor, esa paz. Por eso que tú tienes esa necesidad. Todo ser humano tiene una necesidad. Puede tener todo este mundo, pero no tiene paz. Y Dios quiere darte esa paz y ese amor. ¿Ven? Entonces, vamos aquí a ver en este pasaje. Bendito sea el nombre del Señor. Ya hemos hablado de Deuteronomio 30, 11, 13, ¿no? Y también en Juan 9, 31. Juan 9, 31, ahí dice claramente que Dios no escucha a cualquiera. Amén. Eso dice su palabra, no lo digo yo. Dios no oye a los pecadores. O sea, Dios no oye al hombre que tenga el pecado. Por eso Dios quiere ayudarte. Pero si tú te dejas, si tú lo permites, amén. Si tú lo permites, Dios siempre te va a ayudar. Él siempre ha querido estar con el hombre, pero le ha dejado a la voluntad. Que el hombre no se sienta obligado, sino que él se sienta complacido por Dios. Amén. Y sirva al Señor. Entonces, hemos aprendido en esta parte. Y ahora, cuando vamos a ver en Juan capítulo 1, ahora vamos a ver aquí. Juan capítulo 1, o tenemos 11 y 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. O sea, Jesús cuando estuvo en esta tierra, Él predicó, son pocos los que se convirtieron. Como hoy en día que te estoy predicando yo por este medio o por lo que ya te han predicado muchas personas. Y Dios te está llamando porque Él te ama. ¿Ven? Él te ama. Tú necesitas nacer. San Juan capítulo 3, versículo 5 al 6. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que tú tienes que hacer. Confesar tu pecado, aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador y cumplir su palabra. No hay más cosas que puedas tú querer hacer en esta tierra. Mientras Él te dé vida, hazlo. Porque un día vamos a compadecer todos nosotros ante el tribunal de Cristo. Y mientras estemos en este cuerpo, si hayamos hecho lo malo, lo bueno, también daremos cuenta al Señor Jesús. Hoy te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Ahí donde tú te encuentres, no sé. Quizás estás paralizado por el momento. Haz esta oración. Te invito a que cierres tu vista y vamos a orar. Dile, Señor Jesús, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, he oído tu voz, tu palabra, Señor. Reconozco que soy un pecador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te invito, Señor, que entres en mi vida y abro la puerta de mi corazón, Señor, para que tú reines y vivas para siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Límpiame de todos mis pecados y de todas mis maldades. Porque hoy yo me vuelvo a ti y tú te vuelves a mí. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hablarme en esta tarde, en esta noche, en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haberte conocido. Gracias, Señor, porque has permitido darme salvación a mi vida y a mi familia, y a mis hijos, y a mis padres, y a todas mis amistades. Señor, gracias. Yo oro por ti. Si estás enfermo, pon la mano sobre la enfermedad y oramos y le pedimos al Señor. Padre, te pido por todos los que te han aceptado como Señor y Salvador, que tú les perdones todos sus pecados, que tú, Señor Dios mío, les sanes de toda enfermedad. Ahora mismo, Señor, reprendemos cual sea el nombre de la enfermedad y le echamos fuera de su cuerpo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y declaramos en tu nombre, Padre, sano toda enfermedad. Restaura su vida, su hogar, su familia, sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito lindo. Gracias, Papito Dios, por esta hora, Señor, que has permitido que podamos orar por ellos, Señor. Por cada uno, Señor, que hoy te ha aceptado, Señor, como nuestro Dios, Señor y Salvador. Hermanos, hermanas, que hoy, Señor, son una familia. Gracias, Señor Jesús. Y ahora tu bendición descienda sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Ahora te damos la bienvenida a la nueva familia, a la familia en Cristo. Ahora Dios ya perdonó todos tus pecados. Ahora tú eres una nueva criatura, como dice su palabra, San Juan capítulo 3, versículos de 3 al 6. Ahora has nacido del Espíritu y hoy es tu primer día de nacido en Cristo. Soy tu hermano en Cristo y todos los que predican y enseñan la palabra son tus hermanos. Así que felicitaciones y bienvenido a la casa del Señor. Amén. Así que te pido tus oraciones también por mí, el pastor Humberto Vicente, de Lima, Perú, Ventanilla, Callao. Y también para que nos puedas ayudar en tu WhatsApp. Te vamos a dar el número para que tú nos puedas llamar. Amén. 9, 3 veces 5, 3 veces 0, 87. Dios te bendiga y conmigo será hasta otra oportunidad.
Que el Señor te guarde, te cuide y te guíe y te pastoree cada día. Y que el Espíritu Santo siempre esté ahí obrando en tu vida, enseñándote la palabra de Dios. Un abrazo. Dios te bendiga. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Sigamos adelante.